Bien, ya estamos con el primer invitado, me refiero a Javier Barrios Bove. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. Abogado de la familia Heber, también, bueno, es edil departamental. Estaremos hablando sobre esta situación que se abre una vez más, ¿no? Que se vuelve a poner en el tapete un caso del año 78 que bueno, vuelve ahora a estar en la mira judicial buscando una respuesta porque ha quedado inconclusa. Si te parece, Javier, lo que podemos hacer es como un contexto de este caso de los vinos envenenados, que yo creo que la gran mayoría de los televidentes que están del otro lado lo conocen porque es un caso muy importante para nuestro país y que generó mucho impacto en su momento, pero no está de más repasarlo con los detalles. Con mucho gusto. En 1978, en el marco de la dictadura militar, se produce este atentado político. Son enviadas 3 botellas de vino envenenada a la cabeza del Partido Nacional, a Mario Heber, el esposo de Cecilia Fontana de Heber, al doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, sí, expresidente de nuestro país, y al profesor Carlos Julio Pereira, que fue durante muchos años senador y que en el 71 había integrado la fórmula junto con Wilson Ferreira Lunate. Recordemos que el Partido Nacional era quien encabezaba la resistencia en nuestro país por aquellos años. Estaban en la clandestinidad, pero encabezaban la resistencia conjuntamente con Wilson, que estaba en el exterior. Y lo que se dice el contexto es que habían grupos de militares que estaban tratando de buscar un acercamiento, una salida democrática, y había otro grupo de militares que quería perpetrarse en la dictadura. Como entre ellos no se ponían de acuerdo y había una rivalidad, bueno, se buscaba volar el puente, o mejor dicho, volar la otra cabecera del puente. Y este atentado político, como nosotros lo detallamos, buscaba eso, tratar de, con un medio tan loco como puede ser el veneno, sí, descabezar a el primer partido de la oposición que se encontraba en ese momento trabajando y luchando por la democracia. Llegan estos vinos con una nota, ¿verdad? Con una nota que decía: el 31 de agosto brindaremos por un nuevo comienzo a nuestra patria. Tenían también una esquela que se decía a cada uno de los destinatarios. Fueron entregadas, dejadas en la casa del doctor Luis Alberto Lacalle, y las se encargó de distribuirlas. Él la distribuyó a cada uno. El doctor Lacalle en un momento iba a ingerir ese vino comiendo una comida. Su señora Julia Paul le dijo que no lo hiciera y se descartó. En el caso del profesor Carlos Julio Pereira... ¿Dijo que no lo hiciera porque había una suspicacia, porque generaba un tipo de...? No, porque, a ver, como no se conocía, si bien era otro Uruguay, con todos los problemas de la dictadura militar, pero tampoco era muy común que a los políticos o a las personas les regalaran botellas de vino, como ahora puede ser una botella de whisky, pero como se desconocía el remitente, le dijo: no tomes esta, toma otra. Ah, bien, pero, o sea, estaba contextualizado ese no tomes, no fue por una cuestión casual que dijo no tomes, ya había un marco político complejo. Sí, pero a ver, los relatos es que fue más un tema casual, bien, que un tema de cuidados. Un tema de intuición, de intuición, bien, exactamente, esa es la palabra. En el caso del profesor Carlos Julio Pereira, estaba en un bar, de esos que hay dentro de las casas, un barcito. Había una reunión de políticos del Movimiento Nacional de Rocha. Se iba a tomar y se dice que una persona dijo: no, mirá, estamos tomando otro tipo de bebida, no abramos esa botella de vino. Y la que finalmente abrió la botella de vino y lo ingirió apenas un sorbo, y eso le causó la muerte, fue Cecilia Fontana de Heber. Y bueno, y ahí se disparó toda esta situación, con el trágico desenlace de la muerte de Cecilia Fontana de Heber. Pero como decimos, pudo haber sido una masacre, porque podría haber muerto una familia entera, o en este caso, como la reunión que tenía el profesor Carlos Julio Pereira, toda una reunión de más de 15 personas. En el momento que se da la muerte de Cecilia, ¿enseguida se piensa en el vino? O sea, ¿hay una dirección hacia eso? Porque podría haber fallecido cuando fallece una persona de manera repentina, podría ser que tuvo un infarto. Sí, porque en el apartamento ella lo primero que dice es: me duele la garganta, algo me quema. Eso es lo que declara la señora que trabajaba en la casa. En el edificio había un médico, se lo convoca y toma las primeras medidas de
de primeros auxilios, y después cuando dice, no, pero lo único que tomó fue esto, y ya solo de oler la botella era un veneno fosforado de una marca denominada Fosdrin, y ya ahí se presumía que podía ser el vino lo que contuviera ese veneno. Bien. La pregunta que nos hacíamos hoy es, del 78 hasta hoy, obviamente estamos hablando sobre todo a partir de que concluyó la dictadura, pero ¿qué pasó con este caso en el correr de esos años? ¿Por qué se vuelve a hablar hoy y por qué no está concluido hoy en día? A ver, ese caso se investigó, entre comillas, en su momento, se hicieron algunas pericias, se hicieron algunos, tratando de descartar algunos elementos, sobre todo un grupo de mujeres que debe recordar, algunas mujeres de aquella época que habían concurrido a colegios de monjas. Se les tomó a muchísimas mujeres de Montevideo caligrafía porque se entendía que la caligrafía que acompañaba esas tarjetas podía haber sido enseñado en algún colegio de monjas por el tipo de letra que tenía. Después, pero eso no tuvo ningún andamiento. En el 85, con el advenimiento de la democracia, se retomaron las investigaciones, incluso hubo 2 comisiones investigadoras en el Parlamento, la de Cecilia Fontana de Heber y la de los asesinatos de Salmán Michelini y Gertrude Gutiérrez Ruiz. Ahí hubo unas filtraciones en las comisiones investigadoras y eso quedó trunco. No se pudo avanzar mucho, también era el restablecimiento de la democracia, después vino la ley de caducidad, etcétera, etcétera. Y por allá, por el 2006, el profesor Carlos Julio Pereira nos pide, el senador Carlos Julio Pereira nos pide a ver si existía la posibilidad de acceder al expediente, darle un análisis y ver qué aristas o qué puntos podían haber quedado sin investigar y comenzar. Así lo hicimos, para nosotros fue un honor, éramos abogados muy jóvenes en aquel 2006. En aquel momento tenía 2 piezas el expediente, lo recuerdo perfectamente. Hoy, para que tengan una idea los televidentes, tiene más de 11 piezas. O sea, se realizó un estudio pormenorizado de todo el expediente. Allá por 2016 nosotros teníamos los elementos de convicción de quién había sido la autora material de esa caligrafía, de esas letras, de haber realizado... ¿Era una funcionaria de la Dirección Nacional de Identificación? Era una funcionaria policial que había estado vinculada a la jefatura de policía y que también había tenido un pasaje por la caja policial. Se le realizaron las pericias por parte de policía técnica en aquel momento y policía científica durante más de un año. Había dado que efectivamente en un alto porcentaje era esta persona. En la noche de que se iba a tomar la decisión de su procesamiento, porque este caso se rige por el Código Viejo, la defensa pidió un nuevo peritaje, se realizó ese peritaje por parte también de un ex policía que ya la había periciado en el 85 y que la había descartado. Entonces era muy fácil decir, si la descarté en el 85, en el 2016 no voy a ir en contra de lo que yo mismo dije. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí nosotros recurrimos a esa pericia, la justicia no nos hizo lugar, y ahí quedó un gusto amargo por parte de quienes trabajábamos en la investigación, de las familias, de las víctimas, y como que el caso quedó un poco en un stand-by. En 2020, la familia Heber, luego de la creación de la Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad, nos pide a ver si podemos volver a reabrir el caso, porque en virtud de que en una misma fiscalía estaban todos los delitos, a veces es más fácil atar cabos o ver, capaz que esto que está en este expediente es una punta para solucionar esto que puede estar en este otro, y personas que estaban vinculadas a uno pueden haber tenido que ver con otro, participación, porque tiene una mirada global, no como en anteriormente que cada caso lo llevaba un fiscal distinto y estaba como compartimentado. Ahí se le pidió al fiscal Perciavale que diera un reexámine del expediente, y él junto con su equipo han avanzado muchísimo en estos 2 años, trabajando de forma discreta, y han logrado a través de 2 líneas de investigación llegar al punto que estamos el día de hoy,
La semana pasada se realizó una primera audiencia y durante todo este mes de octubre se van a realizar por lo menos 3 audiencias. La primera va a ser este viernes a las 2:30 de la tarde, con básicamente policías de la época, algunos que van a comparecer en calidad de testigos y otros que van a comparecer en calidad de indagados. O sea que tienen que comparecer con asistencia letrada para darle la mayor de las garantías. Ahí aparece el nombre de un comisario, una huella que en su momento no se investigó. Sí, la huella está desde el 78, ¿Sí? La huella se investigó cuando nosotros tuvimos la causa tomamos la causa Una en el huella en la 2000. botella, ¿no? Una huella en la botella. En una de las botellas figura una botella de un comisario. De apellido Zavala. Yo por la reserva del presumario, sí. si bien ha trascendido en la prensa, Sí, yo sí. Particularmente no lo puedo decir porque estamos en secreto presumario y además porque no queremos frustrar la investigación. Acá la idea nuestra y la idea de las familias es lograr el fin último, es conocer los responsables, conocer el motivo, aunque tenemos una idea de que era un crimen político, y que esos responsables, los que estén vivos, paguen por este claro, delito. lo lógico. Entonces, como tenemos un mesurado optimismo, debemos tratar de no entorpecer esas investigaciones. Ha salido en la prensa, yo no lo desmiento, pero tampoco lo puedo decir. Pero hay una línea de investigación que tiene que ver con esta huella que estaba que se hizo por parte de Policía Técnica en el 78, que se analizó, la palabra correcta se discutió entre el periodo 2006 y 2016. Ahí hubieron algunas coartadas, si se quiere, por parte de este comisario, y ahora en este reexámine que existe hay otros elementos que darían mayor peso a esa huella que estaba desde el 78 en el expediente. La semana pasada, como bien decías, declaró el hermano del actual ministro Luis Alberto Heber. Sí. ¿Cuál fue el motivo de su declaración? ¿Fue como testigo? Fue como testigo, sí, fue como testigo. Él no había declarado en la causa, él tenía unos 17 años al momento de lo ocurrido y bueno, las preguntas de la jueza fueron relativas a qué recuerda de ese momento, cómo lo vivió, qué le dijo su padre después de lo ocurrido, si tenía sospechas, etcétera, etcétera. Por esa línea transcurrieron la declaración de Fernando Heber. Bien, y estamos hablando, vos decías que van a declarar varios ex policías y policías. ¿De cuántos estamos hablando aproximadamente entre indagados y testigos? Y estamos hablando de casi una veintena. Una veintena. También hay que tener presente de que siempre nosotros y todos los que trabajan en los crímenes de lesa humanidad tenemos una gran complejidad, ¿no? Sí. Que es la distancia del tiempo que ha transcurrido. Claro. Entonces, yo siempre digo que hay que encontrar gente que esté viva, gente que esté viva y que esté lúcida, y gente que esté viva, esté lúcida y quiere hablar. Que ese es el gran problema que tenemos, que hay un pacto de silencio entre policías y militares de no dar a conocer la verdad de lo ocurrido en este crimen y en tantos otros que ocurrieron durante la dictadura militar. Más allá de esta línea de investigación que está vinculada con este comisario y esta huella que está desde el año 78, ¿hay otra? Sí, son dos, como te decía. Es esta y nuevamente lo que tiene que ver con la caligrafía de las tarjetas. Que volvemos a la misma persona. Muy probablemente sí, hay que hacer nuevas pericias. Eso fue lo que dispuso la jueza. Y en función de eso se descartarán o se confirmarán algunas sospechas que tenemos con algunos elementos que del reexámine del expediente y de algunas otras cosas que fueron apareciendo entre el 2006 y 2020, algunos archivos que se encontraron y que se descubrieron por parte tanto del Ministerio de Defensa como de la propia Fiscalía, dan un mayor contexto a lo ocurrido, a lo que ocurría en esa época y pueden servir para fundamentar las líneas de investigación que viene llevando la Fiscalía. Esos nuevos, esa nueva carga probatoria, ¿alguna de ellas surgió de estas filtraciones de información que hubo en las últimas
en los últimos meses? No, tiene más que ver con cosas que pasaron, con elementos que pasaron en el anterior gobierno, algunos archivos que se encontraron en el Ministerio de Defensa Nacional y algunos que se incautaron en casas de particulares que estaban vinculados a órganos de represión, pero que se incautaron en casas de particulares y que hoy forman parte del acervo de aquella documentación que se tiene para investigar, también teniendo la precaución que alguna de esa documentación son documentación creada por los servicios de inteligencia. Claro, y los servicios de inteligencia también manejan aquello de la contrainteligencia y decirte una cosa para desinformar o para despistar. Por eso es que no solo un indicio puede llevar a configurar una prueba. Es como ustedes dicen los periodistas, necesitamos 3 fuentes para confirmar el hecho. Bueno, con una sola fuente o con un solo indicio no basta, hay que configurarlo de distintos puntos de vista para realmente asegurarnos de que eso sea una prueba fidedigna y no sea una cáscara de banana. Pero el optimismo, de la defensa viene más por ese lado, por la documentación nueva que hay, que por los testigos que se van a venir desde el próximo viernes. A ver, teniendo en cuenta el pacto de secreto que hay, eso es lo testimonial. Sí, pero a veces también, el tiempo también hace... No, la diferencia entre documentos y las declaraciones puede hacer la contradicción, y no es que tengamos un careo entre 2 personas, pero sí la contradicción entre un documento y lo que uno declara puede hacer confirmar o desvirtuar o tirar por el piso una teoría o una línea de investigación. Como te decía anteriormente, nosotros somos moderadamente optimistas. ¿Por qué? Porque no queremos crear falsas expectativas, ni en la familia Heber Fontana, ni en las otras familias que estuvieron vinculadas a este episodio. Yo recuerdo con mucho cariño al profesor Carlos Julio Pereira, que fue una de las personas que impulsó denodadamente la investigación y que se hiciera justicia, y que nos gustaría, entre otros, por su memoria, que esto llegara a buen puerto. Pero si ha pasado tanto tiempo, yo el otro día le decía a unos colegas suyos, no es necesario apurarnos. Es necesario dar pasos firmes y seguros para poder encontrar a los responsables y que estos sean juzgados por la justicia. Preguntarle también si ustedes ya saben, ya por lo que venís hablando, la defensa ya tiene como claro quiénes son algunos de los responsables. El tema es comprobarlo. Nosotros no somos la defensa, somos los representantes de las víctimas. La defensa es de los imputados, pero sí, nosotros representamos a las víctimas. Nosotros hace mucho tiempo que tenemos elementos de convicción que nos permite hacer una idea de cómo ocurrieron los hechos y quiénes estuvieron involucrados. Pero eso no alcanza en materia judicial. No, claro, lo que tenemos que hacer son conseguir los elementos de prueba que confirmen esos elementos de convicción o que confirmen esas teorías. Y que esos elementos de prueba sean lo suficientemente potentes para que el fiscal solicite un procesamiento y después la justicia, la jueza, dicte el mismo. Por eso es que decimos, si yo hoy te dijera lo que yo pienso, estaría perjudicando la investigación y capaz que después no ocurre eso y sería algo que nos llevaría a una situación dolorosa, porque quedaríamos simplemente en lo que podría ser la especulación. Nosotros trabajamos como cualquiera, como un científico, se plantea una hipótesis y trabaja para confirmarla o para descartarla. En ese sentido venimos trabajando nosotros, en ese sentido viene trabajando la Fiscalía muy profesionalmente y bueno, es en nuestra esperanza, en nuestro deseo que se pueda conocer los responsables y hacer justicia, porque, vuelvo a decir, dentro de todo lo que pasó en la dictadura es un hecho macabro y además un móvil político, un asesinato político con vino envenenado, hay que trasladarse más o menos a la época del medioevo de los Borgia, porque capaz que un homicidio con un arma de fuego, un coche bomba, lo vemos a veces en los noticieros, lo que pasó en México o en Ecuador en las elecciones, pero este tipo de tratar de eliminar a contendientes políticos con
vino envenenado no está en los anales de la historia. Muy bien. La última que me queda es preguntarles a su consideración y consideración de los representantes de la familia, de las familias, pero de la familia Heber en particular. Si tuviera que decir, ¿está pronto a terminarse el caso, a resolverse a corto, mediano o largo plazo? Esperemos que en esta etapa se resuelva. Por eso te decía que tenemos un moderado optimismo. ¿Pero a corto plazo? Lo que pasa es que el corto plazo de la justicia no es el corto plazo de los periodistas o de la sociedad o de lo que yo quisiera. La justicia toma su tiempo y no lo vamos a poder hacer en un corte o en una semana. Yo te decía hoy más temprano que preferimos avanzar lento pero seguro para obtener el resultado que para obtener un titular. Y lo digo con el mayor de los respetos, ¿no? Claro. La idea nuestra es poder avanzar de forma segura. Han pasado más de 45 años. Si nos toma un año más, esperemos que no, pero si nos toma un año más y llegamos a la verdad, sería un año bien invertido. Totalmente. Porque conoceríamos la verdad y, como decías tú, permitiría también a las nuevas generaciones conocer una parte de la historia y cerrar una parte un episodio de la historia que hasta ahora se conoce pero está inconcluso. Totalmente. Bueno, gracias Javier por acompañarnos. No, un gusto recibirte y bueno, y ojalá que se haga justicia. Así esperemos todos.